Los primeros dos versículos nos hablan de nuestra relación con Dios. Ese es el primer párrafo que vemos ahí en el capítulo 12. Segundo párrafo fue el que nos compartía el hermano Julián hace 8 días, que va del 3 al 8, y esa habla de mi relación con la iglesia. Mi relación con la iglesia. El tercer párrafo, que lo vamos a ver hoy, desde el 9 hasta el 13, habla de mi relación con el hermano. Y el cuarto párrafo va un poco más allá, no solo con el hermano en Cristo, sino que va en mi relación también con los demás, incluyendo allí a los inconversos. Cuando estuvimos viendo el primer párrafo, decíamos de que dos palabritas que se mencionan, que resaltan allí es presentéis y transformaos. Dice que este cuerpo lo debemos presentar delante del Señor como sacrificio santo, y hablábamos de que debemos vivir como el... ¿Se acuerdan cuál era el animalito? Arminio. Debemos vivir como el arminio. ¿Y cómo es eso? Dice la segunda palabrita, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en una manera sencilla, ¿cómo sucede eso? Cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Y decíamos de que el final del 2, lo leíamos en otra versión, en nuestra versión Reina Valera dice agradable a Dios, y la última parte dice que es vuestro culto racional. Y esa partecita la vimos en otra versión y dice, así es como se debe adorar a Dios. Entonces decíamos de que una adoración diferente a esa, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivos, a vivir como el armenio, entonces sería una adoración incompleta. El párrafo que compartía el hermano 8 días, el hermano Julián, hablaba del servicio, particularmente, él decía el servicio al Señor, particularmente enfocado a la iglesia. Y por eso aquí Pablo menciona como ejemplo algunos dones espirituales. O sea, cada hijo de Dios recibe al menos un don espiritual. ¿Cuál es el problema? Que a veces nosotros nos creemos coleccionistas. Ustedes no sé si habrán visto alguna vez un programa o programas donde salen coleccionistas. Y el detalle muchas veces es que ellos coleccionan cosas que vengan en el estuche original. Y si ese objeto está en el estuche original, tiene unos precios grandísimos. O sea, lo coleccionan, pero en el estuche original. Y a veces nosotros como creyentes nos creemos como coleccionistas. Llevamos el don o los dones que Dios nos ha dado en el estuche original. O sea, nunca los sacamos de allí. Entonces, lo primordial frente a este párrafo es saber cuál es el don que Dios me ha dado y desgastarlo para el servicio de su obra. Entonces, debemos llevar lo más gastado posible ese don o esos dones que Dios nos ha dado como miembros de la iglesia. Y les invito entonces a introducirnos en el tercer párrafo. El título se los daría al final del mensaje. El tercer párrafo inicia en el verso 9 y aquí vamos a ver el servicio, o lo he titulado así, sirvamos al hermano con sinceridad. Sirvamos al hermano con sinceridad. El párrafo anterior iba en general a toda la iglesia, pero acá ya nos vamos a enfocar en el hermano de una manera más personal en ese servicio. ¿Y qué dice el texto? Verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los justos, practicando la hospitalidad. Hasta ahí llega este párrafo. Entonces lo primero que dice, que el amor sea sin fingimiento, o sea, un amor sincero. Y al final de ese versículo dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Cuando uno recuerda lo que dice Santiago 4:17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo quisiera invitarlos por un momento que fuéramos a la primera carta de Juan. Hace algún tiempo la estuvimos estudiando como iglesia, pero es bueno que repasemos esta carta. Yo creo que uno debería siquiera una vez al año reflexionar en esta carta.
Porque esta carta nos recuerda o nos dice si usted y yo verdaderamente somos cristianos. Entonces es necesario que estemos recordando cuáles son las características de un verdadero cristiano. Y allí en esa carta quiero que leamos varios pasajes. Vamos a empezar capítulo 3. Capítulo 3 de la primera carta de Juan. Dice el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Punto. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Brinquemos al 14. Ahí mismo donde estamos, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Verso 17. Y tenga en cuenta este versículo que más adelantico lo vamos a volver a citar. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso dice que el amor sea sin fingimiento. Ahí adelantico, verso 23. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Brinquemos al capítulo 4, verso 8. Ahí mismo en primera de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 20, ahí mismo en el 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Les invito a que repasen esta carta una y otra vez, que nos evaluemos frente a ella, porque es demasiado diciente. Entonces nuestro amor debe ser sin fingimiento. Quiero leer a favor de ustedes otro pasaje frente a este, y está en Juan 14, Juan 13, 33 y 33 al 35, 34 y 35, perdón. Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 13, 34 y 35. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿usted quiere impactar al mundo que le rodea? Ame a su hermano. Ame a su hermano, y que eso sea un amor sincero y sin fingimiento. Verso 10, volvamos a Romanos. Dice el verso 10: amados los unos a los otros con amor fraternal, con amor familiar, con amor filial. En cuanto a honra, prefiriéndoos. Otras versiones dice respetándose los unos a los otros. Y aquí yo quiero citar un pasaje que citaba el hermano Julián hace 8 días, que está en Filipenses 2, como él decía, muy conocido. Filipenses 2, verso 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás
como superiores a Él mismo. Mire, hay algo, y quiero utilizar el ejemplo del matrimonio, y es que cuando nosotros como cónyuges ponemos las necesidades de nuestra esposa, en el caso mío, las ponemos en primer lugar y yo me dedico simplemente a que sus necesidades sean suplidas sin pensar en mí. Por experiencia propia se lo digo, el matrimonio, cuando usted toma esa actitud, funciona mejor. O sea, cuando yo no pienso, pero es que yo tal cosa, pero es que yo tal otra. O sea, no estamos hablando si hay razón o no hay razón, no. Cuando yo me preocupo por las necesidades de mi esposa, el matrimonio funciona mejor. Cuando usted y yo nos preocupamos por las necesidades del hermano, la relación entre hermanos va a funcionar mejor. Porque es algo que cuando yo me preocupo en suplir sus necesidades, como que Dios pone en el corazón de ella suplir las mías. Entonces yo no tengo de qué preocuparme. O sea, si nosotros como iglesia llegáramos a este punto de poner las necesidades del hermano por encima de las mías, créame que la situación sería muy distinta. Ahora, eso la Biblia nos dice, no es solo de aquí para allá, va a ser de allá para acá, pero no lo haga esperando de que entonces, entonces yo le ayudo al hermano y voy a esperar a que el hermano me ayude con mis necesidades. No lo haga pensando de esa manera. Pero créame de que eso es lo que va a suceder con el tiempo. Eso es lo que va a suceder con el tiempo y es algo maravilloso. Y este punto tiene aplicación a todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en el estudio, y quise poner el ejemplo del matrimonio porque es algo que lo he podido comprobar. Entonces, prefiriéndonos los unos a los otros, o sea, poner por encima las necesidades del otro, antes que las mías, porque como nosotros no somos Dios, nosotros no somos Jesucristo, no podemos decir como Él decía, yo soy, no. Yo estoy para suplir las necesidades del otro. Yo estoy para suplir las necesidades del otro. Y si esa otra persona es un hombre o una mujer que ama al Señor, entonces esa persona va a querer suplir las necesidades mías. Y va a funcionar una relación de comunión bastante maravillosa. Verso 11. En lo que requiere diligencia, vamos a ver una serie de cosas acá. Primero, no perezosos. Ojo, un creyente perezoso es una contradicción de términos. Eso no debería existir en la familia de Dios. Más sobre todo a veces se ven, ya vamos a hablar de eso. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Juan 5:17, allí estaban interrogando al Señor Jesucristo y Él les dice, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Y yo siempre digo, si Dios el Padre trabaja, si Dios el Hijo trabaja, si el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros, ¿quién soy yo para pretender no trabajar? Entonces, el trabajo es una obligación y tenemos el mayor ejemplo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre están trabajando. Entonces, la pereza no debe ser una cualidad en un creyente, no debería ser. Dice, no perezosos, fervientes en espíritu, o sea, con entusiasmo. Dice, sirviendo al Señor. Y aquí quiero leer a favor de ustedes Colosenses 3:23. Dice la palabra del Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo lo debemos hacer pensando en que estamos prestando un servicio ¿a quién? Al Señor, al Señor. Es que yo ayer le lavé la loza a mi esposa. No, lávele la loza al Señor. Y así usted va a lavar la loza todos los días y no va a tener ningún problema. No va a tener ningún problema, porque usted le está sirviendo es al Señor y no a su esposa. Y así cualquier detallito que hagamos, en el trabajo, en el estudio, donde usted quiera que esté, todo lo debemos hacer es para el Señor. Verso 12. Gozosos en la esperanza. ¿En cuál esperanza? En la esperanza de que Cristo vuelve. Cristo viene por su iglesia y allí vamos a estar usted y yo. Sufridos en la tribulación. Algunas versiones dicen con paciencia en la tribulación. Porque la tribulación es algo que sí o sí va a llegar a nuestras vidas. ¿Cómo sabemos eso? El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones.
O sea, no es que de pronto, no, tendréis aflicciones. Y no es algo nuevo. Ni Isaías por allá 40 y tanto al pueblo de Israel le dijo, cuando pases por las aguas. O sea, no es si de pronto pasa, no. Siempre las tribulaciones han estado presentes en el pueblo de Dios, siempre, siempre. Pero ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Dice que Él estará con nosotros. Dice que Él ya venció al mundo. Entonces, en eso es que nosotros debemos descansar y tener paciencia. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Tener paciencia, ¿por qué? Porque esto no va a ser para toda la vida. Sigue diciendo el versículo 12, constantes en la oración. ¿Será que es necesario explicar qué significa eso? Todos sabemos que el cristiano debe orar, ¿cierto? El problema es que nunca oramos lo suficiente. Entonces, el problema no es entender el texto, el problema es llevarlo a cabo. En 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. O sea que entonces yo tengo que pasar las 24 horas del día orando. No, ya lo hemos dicho aquí antes, la idea allí es que de donde se toma esa frase allí en griego es como cuando uno tiene molestia en la garganta, alergia en la garganta. ¿Qué produce esa alergia? Tos, esa famosa tos que a ninguno nos gusta. Nosotros no tosemos las 24 horas del día cuando estamos enfermos, pero sí tenemos la molestia ahí en la garganta las 24 horas del día. Ese es el sentido de esa frase que hay allí en 1 Tesalonicenses 5:17, o sea, que nosotros tengamos siempre la predisposición, las 24 horas del día para orarle al Señor. O sea, en todo momento, en todo lugar que tengamos la oportunidad, levantar una oración al Señor. Entonces, constantes en la oración. Verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Yo aquí resalté dos palabritas, necesidades y santos. Vamos a empezar por la segunda. ¿Qué es un santo? ¿Una imagen a la que le prendemos veladoras? No. ¿Una persona que pasó por todo un proceso de canonización? No. Todo aquel hombre o mujer al cual el Espíritu Santo le convenció de que es pecador y que ese pecado le aparta de Dios y que si muere en esa condición va a estar una eternidad separado de Dios en un lugar que nosotros llamamos infierno. El mero hecho de estar separado de Dios ya es demasiado. Y si aparte de eso hay tormento en ese lugar, pues imagínese. Entonces, ¿quién es un santo? Esa persona que entendió que es pecadora porque el Espíritu Santo hizo una obra en él. Esa persona que entendió que Jesucristo murió para pagar por sus pecados y él ha aceptado ese sacrificio en favor suyo. A partir de ese momento el Espíritu Santo ha venido a morar en él y ahora es un santo de Dios, con una residencia en los cielos. ¿Imperfecto? Sí. ¿Pecador? Sí. Pero un pecador que ha sido justificado por la gracia de Dios y que está en un proceso de santificación. Está en un proceso de santificación y que un día ese cuerpo de pecado va a ser transformado para estar listo para entrar a morar en la presencia de Dios. Ese es un santo. Entonces, ¿por qué enfatizo esto? Porque le está diciendo el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Entonces, cuando usted y yo vamos a compartirle a alguien, a compartir algo con alguien, lo primero que debemos mirar es que sea un santo. ¿Cómo así, Germán? Sí. Resulta de que el hecho de que usted esté acá, el hecho de que usted tenga una Biblia en la mano, que sepa algunos versículos, que conozca algunas doctrinas, eso no quiere decir necesariamente que usted sea un santo, que usted sea un hijo de Dios, que usted sea una persona nacida de nuevo. Porque hay cosas que se pueden aprender. Usted puede ser un simpatizante de la iglesia. Usted puede ser una persona que de pronto ha sido mal enseñada y cree que es un hijo de Dios, pero tal vez no lo sea. Y la prioridad para nosotros ayudar es a los santos. ¿Cómo hacía? Entonces al inconverso no le ayudamos. Ahorita lo vamos a ver. Pero si usted quiere, vamos por un momento a Gálatas 6:10. Voy a leer desde el 9. Gálatas 6, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿Pero qué? Y mayormente
a la familia de la fe. O sea, al momento de usted ayudar a alguien, prima la familia en la fe. Prima la familia en la fe. Ah, Germán, a mí no me gusta eso. Entiéndase con el Señor. La prioridad es la familia en la fe. Esa es la prioridad. Ahora, entonces debemos compartir para las necesidades, no para los deseos o los gustos de los santos. Ah, es que el hermano se antojó de tal situación y no tiene, entonces ahí es donde entra la pregunta: ¿lo quiere o lo necesita? La Biblia nos manda a cubrir ¿qué? Las necesidades de los santos. Germán, y entonces, ¿cómo nos damos cuenta si alguien es verdaderamente un creyente, si alguien tiene una necesidad genuina al momento de nosotros ayudar? 3 cositas para tener en cuenta. 1, ore a Dios por discernimiento, para saber si esa persona verdaderamente es un creyente y para saber si tiene una necesidad genuina. 2, hable con los ancianos y líderes de la iglesia. Por lo general ellos pueden tener más información que usted sobre esa persona. Puede suceder que usted tenga un muy buen corazón y estar ayudando a alguien que tal vez no es un santo y que tal vez se acostumbró a vivir del bolsillo de los demás, porque tristemente a veces llegan personajes como esos a una congregación. Entonces, cuando usted va y conversa con el liderazgo, cuando usted ora a Dios para buscar discernimiento, puede evitar de que sea estafado de pronto. Y 3, comparta con esa persona, pase tiempo con esa persona, visítelo si es posible, invítelo a su casa si es posible y conozca la situación de la persona. Usted lo va a poder escuchar hablar, y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted va a poder escuchar si tiene un vocabulario de santo o si tiene un vocabulario de un hijo de Satanás, y ahí va a poder, tal vez termine usted compartiéndole más bien el evangelio antes de compartirle lo que tiene en el bolsillo. Entonces, 3 cositas para tener en cuenta al momento de compartir para las necesidades de un santo: pedir discernimiento al Señor, hablar con el liderazgo de la iglesia y compartir con esa persona que se dice está en necesidad. Ahora, recuerde lo que leíamos ahora ya en Juan, primera de Juan 3:17, que si nosotros tenemos bienes de este mundo y cerramos nuestro corazón en cuanto a las necesidades del hermano, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? O sea, es algo que nosotros debemos tener presente. O sea que usted y yo somos responsables de cómo administramos lo que Dios ha puesto en nosotros o para nosotros administrar. O sea, si yo lo que tengo me alcanza escasitamente para lo de mi familia, debo entrar a revisar que de pronto no vaya a ser yo negligente en la administración y por ese motivo no pueda tener para las necesidades de los santos. O sea, es una responsabilidad que usted y yo tenemos como hijos de Dios, la forma en que administramos para poder que alcance para apoyar para las necesidades de los santos. Pero ya eso sería tema de otro mensaje. Y hay algo bien interesante, que la Biblia es clara frente a estos personajes. Hay un texto que fue dicho a creyentes, está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Yo la primera vez que usé este texto lo usé con un inconverso y la Biblia tiene tanto poder que funcionó, pero el texto es para creyentes. Alguna vez usé este texto y se lo dije a una personita que estaba como aperezadita para trabajar, y entonces yo apenas empezando a dar los primeros pasos en el cristianismo me encontré con este pasaje y ahí mismo se lo leí. Y le dije, 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros os enseñamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Eso fue lo que yo le dije a esa personita. Esa personita hasta el día de hoy es inconversa, pero es muy dadivosa. Yo creo que hubiera sido bueno haberle predicado el evangelio también, pero el pasaje cumplió su efecto. Entonces, la Biblia es clara. Decíamos ahora, un creyente perezoso es una contradicción de términos. Y aquí dice claramente Pablo a creyentes: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, nosotros no podemos alcahuetear pecado, nosotros no podemos alcahuetear pereza.
Una persona que está sin trabajo hay que ayudarle a conseguir trabajo, hay que mirar si está haciendo lo que a él le corresponde para conseguir su trabajo. Pero yo no puedo suplir sus necesidades y que de pronto el hermanito, tal vez por inexperiencia, por falta de madurez, por falta de crecimiento cristiano, entonces empiece a echar ahí porque qué bueno que la iglesia me esté cubriendo sin yo tener que esforzarme mucho. Entonces, mucho cuidado con esto. Entonces, hay una responsabilidad de parte nuestra en ayudar al hermano, pero también hay una responsabilidad en examinar qué tan genuina es la necesidad de ese hermano. El que no quiera trabajar, no dice el que no pueda. Debemos ser bien claros con eso. Hay personas que no pueden trabajar por alguna situación. Y de hecho la Biblia da un listado de personas que la iglesia como tal, las debe abarcar y sostenerla, pero debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos las viudas mayores de 60 años. Entonces la Biblia es muy puntual en cuanto a esto. Y bueno, en cuanto a este punto, si hay un creyente todavía joven y alentado y no quiere trabajar, dieta de 40 días entonces como mínimo. Volvemos a Romanos, termina el verso 13 diciendo, practicando la hospitalidad. ¿Qué se le viene a la mente a usted con esa palabra hospitalidad? Hospedar, la palabra hospital también sale de ahí. ¿Qué hacen con uno normalmente cuando va a un hospital? Lo cuidan y lo atienden, ¿cierto? Es lo que uno espera cuando va a un sitio de estos. Porque es que a veces uno va y dicen, a un vecino hace poco le pasó, fue a un hospital y dijeron, no, lo que usted tiene eso es un cólico y por lo que se comió. Ahí está en este momento con oxígeno en una cama, estuvo en la UCI como un mes con el estómago abierto por una negligencia médica, pero eso es otro cuento. Entonces, cuando hablamos de hospitalidad estamos hablando de cuidado, estamos hablando de mirar qué hermanos a nuestro alrededor necesitan de nuestro cuidado, de invitarlos a la casa a almorzar, de invitarlos a compartir con ellos. Hay hermanos que están solos, tal vez no tienen una necesidad económica, tal vez no tienen necesidad de un alimento, pero tal vez necesitan compartir con otra personita porque están muy solos. Entonces necesitamos estar ocupados en esto, en la hospitalidad. La hospitalidad también lleva la parte de hospedar. Ahí, particularmente en este tiempo, los hospedajes públicos que habían no eran muy recomendados, y menos para un creyente. Entonces era necesario de que hubieran hermanos para hospedar a esas personas que iban de paso, a esos hermanos de otras congregaciones. Entonces debemos involucrarnos en la hospitalidad. Quiero leer dos pasajes. Uno se encuentra en Hebreos 13:2, porque miren lo que puede pasar cuando uno es hospedador o hospitalario. Hebreos 13:2 dice la palabra del Señor. Dice el 1, permanezca el amor fraternal. Verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Una referencia por allá de Génesis, cuando recibieron en la casa unos varones y que al parecer eran ángeles. Entonces de ahí la motivación para hospedar. Y ahí más adelantico, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9, dice la palabra del Señor, hospedados unos a otros, ¿cómo? Si usted va a abrir las puertas de su casa para averiguar chismes del hermano, mejor no lo invite. Si usted le va a dar posada a un hermano para después salir hablando de él, mejor no le dé posada. Vamos a hospedarnos unos a otros sin murmuraciones, sin murmuraciones. Ahora, alguna vez, en el año 2020, en tiempo de pandemia, estuve en un estudio, creo que fue con unos hermanos de Bogotá, por internet, y nos desafiaron a buscar las referencias que dice unos a otros en el Nuevo Testamento. Yo saqué un listado, a última hora traté de buscarlo para mirar cuántas referencias había y no la encontré, pero quisiera dejarles esa tareita. Busquen, no es difícil, en el celular ustedes pueden ahí una concordancia, unos a otros, y van a ver todas esas
esos pasajes bíblicos que nos hablan de relacionarnos unos a otros. Cuando la Biblia repite algo, ¿por qué lo hace? Porque es importante y porque nosotros somos olvidadizos. Olvidadizos. Y a veces pasamos por encima de esos textos unos a otros y de pronto no los echamos de ver. Pero si usted se hace el propósito de sacar ese listado de cuántas veces aparece esa frase en el Nuevo Testamento, unos a otros, amados unos a otros, soportados unos a otros, confesados vuestros pecados unos a otros, van a encontrar una lista bien amplia. Entonces les animo para que busquemos esa listica. En cuanto a la relación unos a otros, tenemos aquí el cuarto párrafo, sería el segundo punto del mensaje de hoy, y son los versos que van del 14 al 21. Dice la palabra de Dios: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este párrafo lo titulé Sirviendo a los demás con compasión. ¿Y por qué a los demás? Porque aquí vamos a ver de que ya Pablo se extiende un poquito más allá de la iglesia, un poquito más allá del hermano en Cristo, y va a tocar con inconversos. ¿Y por qué lo decimos? Verso 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pues ya sería el colmo que hubiera un hermano persiguiendo a otro, ¿no? Al menos que estén jugando algo, ¿no? Entonces dice: bendecid a los que os persiguen. Entonces esto nos lleva a pensar en ¿quién? Inconversos. Bendecid y no maldigáis. Si quieren, leo a favor de ustedes Primera de Pedro 3:9. Dice la palabra del Señor: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Entonces, este punto, todo lo que hemos visto es complicado, o sea, sencillo de entender, complicado poner en la práctica. ¿Qué pasa cuando usted recibe un maltrato afuera? En estos días creo que decían, no sé si fue acá donde, ¿cómo se sienten los que manejan cuando lo cierran? ¿Cómo me siento yo que ando en una bicicletica y yo no sé? Yo llegaba a la conclusión de que los que manejan, espero que no todos, como que a veces no ven a la gente que va en bicicleta, o sea, somos invisibles. O al menos es lo que yo siento muchas veces cuando ando en la bicicleta. Porque normalmente, desde las personas que van a pie, vea, yo llego y veo esto, hay una persona así en el andén, mira para allá, espera que pase el carro, que pase la moto, pero usted viene en la bicicleta llegando ahí y la persona da el paso. O sea, usted en bicicleta es invisible aún para las personas que van a pie. Y uno dice, pero es que no veo, o sea, ¿será que no cree que esta bicicleta también le da duro donde le llegue a tocar? Y la mía, que es de hierro de hace 20 y piola de años, imagínese usted cómo es el golpe. Entonces, en esos momentos uno como que decía alguien que nos acompañaba alguna vez que se le salía la paloma del espíritu y le brotaba el chulo que llevaba adentro. Entonces, mire, ¿cómo se siente uno frente a esas situaciones? Y la Biblia nos dice, bendecid, bendecirlo. Y no es algo que se inventó Pablo, el Señor Jesucristo también en Lucas 6:28 dijo lo mismo. Y dijo que además de eso, que oráramos por ellos. Entonces mire que el texto no es difícil. Salga a la calle y póngalo en práctica. Dice el 15, gozaos con los que se gozan. Este sí es más fácil, ¿no? O a veces tenemos esa envidia. El hermano o el vecino está gozoso porque se ganó la lotería y usted tiene envidia porque usted por las convicciones que tiene ni siquiera la compra.
Entonces a veces es difícil incluso gozarnos con los que se gozan. Llega el vecino todo contento a decirle que recibió un aumento de sueldo. Y yo no quedé contento con el aumento de este año. ¿Será que se va a gozar usted con ese vecino? Cuesta incluso gozarnos con los que se gozan. ¿O qué tal llorar con los que lloran? Hace mucho tiempo en Alcance Mundial veíamos en una clase de cartas pastorales que muchas veces lo que usted necesita hacer es estar presente. Hay muchas ocasiones en las que usted no necesita hablar. Es más, si usted habla, la embarra. Hay veces que las personas están pasando por un dolor tal que lo que usted les diga los ofende. Entonces solo esas personas solo necesitan que usted esté ahí al lado, disponible para ellas, no más. No hable. Mire, cuando los 3 amigos de Job fueron y se hicieron al lado de él, mientras ellos no hablaron, bien, qué buenos amigos. El problema fue cuando abrieron la boca. Ahí ya la embarraron del todo. Entonces muchas veces nosotros solo necesitamos estar ahí para con el hermano, para con el inconverso. Estar ahí presente, no más. Verso 16. Unánimes entre vosotros, o sea, vivan en armonía, no altivos, o sea, no orgullosos, sino por el contrario. ¿Cómo debe ser? Asociados con los humildes. Una versión dice ponernos a su nivel, otra versión dice relacionándonos con ellos. ¿De qué está hablando aquí este punto? A veces nosotros buscamos relacionarnos con aquella persona de la cual yo puedo recibir un beneficio. Pero si yo veo que la persona, ya sea creyente o inconversa, tiene más necesidad que yo, entonces lo dejo de ladito, lo dejo de lado. ¿Qué está diciendo Pablo acá? No, vamos a asociarnos con esas personas que son humildes, vamos a ponernos al mismo nivel de ellos. No seamos selectivos con nuestras amistades en ese sentido. ¿Qué sigue diciendo? No seáis sabios en vuestra propia opinión, lo que decíamos ahora. A veces nosotros nos ponemos a hablar creyendo saber mucho y no sabemos nada. La mayor referencia de eso la encontramos en Romanos, en el primer capítulo, particularmente el verso 22, donde dice que creyéndose ser sabios, resultaron ser necios. La palabra necio también en algunas versiones la traduce locos, persona que no reconoce que Dios existe. Eso es una persona necia. A ese punto llegamos cuando usted y yo nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de ¿cuántos? Todos los hombres. No hay personas a las que usted dice, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Tal vez usted no lo diga, pero le aseguro de que en su pensamiento algo así parecido está. Algo así está. Yo personalmente esta semana decía, ¿por qué no le cae un rayo a cierto personaje internacional por ahí? ¿O por qué no le surge otra enfermedad parecida como la que le pasó a otro que había antes de él? Y vengo y la Biblia me dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es difícil. Quiero leer acá a favor de ustedes un texto que está en 1 Tesalonicenses 5:15, dice la palabra del Señor. Mirar que nadie pague a otro mal por mal. Antes, seguid ¿cuándo? Siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. O sea, no es solo entre creyentes. No es solo para creyentes. Dice, seguid lo bueno siempre. Lo bueno unos para con otros, entre creyentes, y para con todos, ya el no creyente. O sea, eso es lo que nos manda el Señor a hacer a usted y a mí como creyentes. O sea, ¿qué hay que hacer por esas personas que queremos que les caiga un rayo? Orar, pero no para que les caiga un rayo. Entonces es bien complejo, bien complejo. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Contraste, sino dejad lugar a la ira de Dios. Nada se sale de las manos de Dios. Esas situaciones que a nosotros nos ofende, esas situaciones que a nosotros nos saca de quicio, no crean que es que Dios se le pasó eso por alto, que esa personita hizo eso y que Dios no se dio cuenta.
Él tiene pleno control de eso, sino de que nosotros a veces queremos ayudarle a Dios. Y eso es algo que está en nuestra naturaleza desde los tiempos de Abraham. Ellos desde allá quisieron ayudarle a Dios. ¿Y en qué terminó todo eso? Hasta el día de hoy hay consecuencias de querer ayudarle a Dios. Entonces nosotros no podemos pretender ayudarle a Dios. Es confiar en que Él tiene el control absolutamente de todo. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Un texto citado de Deuteronomios 32-35. Verso 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, acábelo de matar. No. Dale de comer. Si tuviere sed, dele agua con harta sal. No. Dele de beber, pero no algo salado. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y yo no sé si a alguno le habrá pasado, pero la primera vez que yo leí este texto, esa última parte, dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Entonces, o sea que si yo le hago mucho bien a mi enemigo, entonces mayor es el castigo que viene de parte de Dios. No sé si a alguien le pasó así. Entonces yo lo leí y yo, hay que hacerle mucho bien a esa persona, pero eso es contrario a lo que venimos leyendo. Porque viene hablando del amor al enemigo. Pero si yo hago bien al enemigo para que Dios lo castigue más duro, pues sería contrario al texto. Resulta que eso es algo que conoce como un modismo hebreo. ¿Qué es un modismo? ¿O cómo sería ese modismo en nuestro tiempo para nosotros entenderlo más? Sería, se le cae la cara de vergüenza. Algunas versiones lo traducen para que le arda la cara de vergüenza. ¿Y de dónde viene ese modismo? Viene de dos posibilidades. No sé si hay alguna que sea cierta o no. Una es de Egipto, donde cuando una persona era cogida haciendo algo malo, era obligado a caminar por la calle con un recipiente sobre la cabeza lleno de carbón encendido. Entonces, por consiguiente, a medida que iba andando, pues le ardía la cara por lo que llevaba ahí encima. Esa es una de las que se dice de donde salió este modismo hebreo. La otra es de que en Medio Oriente el mantener fuego encendido en este tiempo era algo vital. O sea, usted no podía dejar apagar el fuego en su casa, porque en tiempo de invierno eso podría significar la muerte suya y la de su familia. Entonces sí o sí tenían que mantener fuego. Pero si por algún motivo el fuego de su casa se apagó, usted se veía obligado a ir donde el primer vecino, no importa si era amigo o enemigo, a pedirle ascuas de fuego para volver a hacer fuego en su casa. Y entonces usted tenía la opción, si era su enemigo, usted por ley tenía que darle fuego, porque era algo de vida o muerte. Pero como es mi enemigo, entonces yo voy a poner poquitas ascuas. Se dice que esas ascuas se cargaban sobre la cabeza y el viento frío las empezaba a apagar. Entonces, si eran muy poquitas, para cuando llegaba a su casa, ya no llevaba nada. Ahora, yo cumplí con la ley, le di ascuas, le di carbones encendidos, pero le di poquitos con el fin de que no lleguen hasta su casa encendidos. Entonces, ¿qué dice el texto? Haciendo esto, es como que esa persona coge muchos carbones encendidos y los pone sobre la cabeza de su enemigo, para que así el frío apague solo el carbón de los lados, pero que el del centro llegue a un encendido y así el poder volver a hacer fuego en su casa. Con esto estaba usted salvando la vida de él y la de su familia, y estaba haciendo algo bueno por su enemigo. Entonces se dice que a eso apunta esta frase. Haciendo esto, dándole de comer y dándole de beber, es como en estos tiempos, cuando alguien perdía el fuego, ponerle muchos carbones encendidos sobre su cabeza para poder garantizar que él pudiera volver a hacer fuego vital para su casa. Entonces de allí es donde viene esto. ¿Y por qué es esto necesario? Verso 21 dice, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Como hijos de Dios, ¿qué es lo que nosotros buscamos de nuestros enemigos o qué es lo que deberíamos querer para nuestros enemigos? No debe ser que les caiga un rayo, debería ser de que ellos se arrepientan, que ellos lleguen a Dios. Entonces, cuando yo le devuelvo bien a una persona que me hace mal, puedo impactar su vida para Cristo, que debe ser nuestro objetivo, impactar vidas para Cristo. Termino con una frase que encontré por ahí en cuanto a esto, dice, la mejor forma de vencer a tu enemigo es hacerlo tu amigo.
La mejor forma de vencer a tu enemigo es hacerlo tu amigo. ¿Y qué más y más que un amigo? Podríamos ser instrumento en las manos de Dios para hacerlo nuestro hermano en Cristo. Y el título del mensaje y conclusión: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Una frase que en lo personal se la escuché mucho al hermano Adrián Roger, no sé si sea propia de él. Entonces, nosotros fuimos puestos sobre esta tierra para servir en la iglesia, segundo párrafo, para servirle al hermano, tercer párrafo, y para servirle aún al inconverso, el cuarto párrafo. Entonces, si nosotros no vivimos para servir, no servimos para vivir. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Santo, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por la simplicidad que ella maneja, Señor. Muchas veces somos nosotros los que nos complicamos y queremos darle vuelta a algo que es claro, Señor. Estamos acá, hemos sido redimidos por la sangre preciosa de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de servir a la iglesia, servir a mi hermano, servir a la comunidad, Señor. Por favor, ayúdanos a vencer nuestro orgullo, que aún como creyentes permanece en nosotros, Señor, y podamos cumplir lo que tu palabra de una manera sencilla y clara nos dice a nosotros, oh Dios. Te lo pedimos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.